Bases biológicas de la conducta, el podcast. En el podcast Bases biológicas de la conducta, exploraremos las raíces biológicas que influyen en el comportamiento humano y de otros organismos. A lo largo de este episodio, abarcaremos temas claves de la neurociencia y la genética, ofreciendo una visión detallada de cómo estos factores moldean la conducta. Además, en este podcast buscamos brindar una comprensión profunda de cómo los procesos biológicos y neurológicos son fundamentales para la conducta, abordando tanto la base genética como el funcionamiento del cerebro. En el podcast Bases biológicas de la conducta. Hola a todos, yo soy Tamara y hoy vamos a explorar un tema fascinante y fundamental, las generalidades de la genética. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tienes el cabello rizado o por qué a tu amigo le gusta tanto el fútbol? Todo esto tiene que ver con los genes, así que prepárense para un viaje lleno de curiosidades. Primero, ¿qué es la genética? La genética es como el manual de instrucciones de tu cuerpo. ¿Qué quiero decir? Imagina que tienes un libro que te dice cómo debe ser, cómo se construyen las células y hasta cómo se desarrolla tu personalidad. En este libro los capítulos son tus genes y como bien dije anteriormente, cada uno de ellos contiene instrucciones e información sobre cómo hacer algo, como el color de nuestros ojos o incluso nuestro talento para bailar. Ahora, el componente principal de nuestra genética es el ADN. Piensa en él como la receta de tu platillo favorito. Así como tu receta tiene ingredientes y pasos específicos, el ADN tiene partes llamadas nucleótidos que se combinan de diferentes maneras para crear nuestro código genético único. Por ejemplo, el orden de estos nucleótidos puede determinar si tienes el cabello rizado o lacio, y eso es fascinante, ya que esta diversidad es esencial para la evolución, permite que nuestras especies sobrevivan en diferentes entornos. Ahora, cada ser humano tiene entre 20.000 y 25.000 genes. Están organizados en estructuras llamadas cromosomas. ¿Sabías que tenemos 46 pares de cromosomas? Ya que al nacer heredamos la mitad de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Es decir, 23 cromosomas de cada uno. Así que cuando alguien te dice que tienes la sonrisa de tu mamá, esto es tu herencia genética en acción. Ahora, ¿qué es la herencia? La herencia es como el legado que te dejan tus papás. Algunas de estas características son dominantes, lo que significa que solo necesitas un gen de uno de tus padres para que se exprese. Por ejemplo, si tu mamá tiene ojos marrones y tu papá tiene ojos azules, es más probable que tú tengas ojos marrones, ya que ese rasgo es más fuerte. Otras características son recesivas, lo que significa que necesitas dos copias del gen para que aparezcan. Esto es como tener que juntar dos piezas de un rompecabezas para que se haga la imagen completa. Ahora, un aspecto importante de la genética es cómo influye en nuestro comportamiento. Algunas investigaciones sugieren que ciertos rasgos de personalidad, como ser extrovertido o introvertido, pueden tener un componente genético. Es como si tu genética fuera una parte del guión de tu vida. Pero el entorno también tiene un papel importante en cómo actúas. Por ejemplo, si tienes un gen que te hace ser más social y extrovertido, pero creces en un ambiente introvertido y cerrado, eso puede influir en cómo te comportas. En resumen, la genética nos ayuda a entender de dónde venimos y por qué somos como somos. Así que la próxima vez que te mires en el espejo, recuerda que tienes una historia genética fascinante que contar. Y no olvides que tus amigos también tienen sus propios genes únicos. Hola a todos. Hola, ahora vamos a ver un tema muy interesante, las enfermedades ligadas al sexo. Imagina que el cuerpo humano es como una gran biblioteca llena de libros. Cada uno de estos libros tiene información vital para que todo funcione bien. Estos libros son nuestros genes y contienen instrucciones, por ejemplo, para el color de nuestros ojos, nuestra altura y también cómo funcionan nuestras células. Cada persona tiene dos conjuntos de estos genes. Uno los heredamos de nuestra madre y otro de nuestro padre. Pero algunos de estos están guardados en un lugar muy especial, llamado cromosomas sexuales. Las mujeres tienen dos cromosomas X, mientras que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Aquí es donde entra el tema de las enfermedades ligadas al sexo. Estas enfermedades ocurren cuando hay un daño o mutación en los genes que están en los cromosomas sexuales, especialmente en el cromosoma X. Y como los hombres solo tienen un cromosoma X, si este X está dañado, no tienen otro que los respalde. Mientras que las mujeres, al tener dos, tienen más posibilidades de que el segundo los respalde o compense ese error. Ya mencionamos ejemplos como la hemofilia, que afecta la coagulación de la sangre, y el daltonismo, que cambia la forma en la que algunas personas ven los colores. Hay muchas más enfermedades ligadas al sexo, y ahora vamos a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, la distrofia muscular.
Esta enfermedad es de los músculos de los niños, sobre todo en los varones. Hace que se debiliten cada vez más con el tiempo. Esto sucede porque hay un problema en el gen que debería producir una proteína muy importante para los músculos. Esta proteína es la distrofina. Sin esta proteína, los músculos comienzan a fallar. El segundo ejemplo que tenemos aquí es el síndrome de X frágil, que afecta el aprendizaje y el comportamiento. Las personas con este síndrome tienen dificultades para entender y aprender cosas nuevas. También pueden tener problemas de comportamiento. Este síndrome afecta más que nada a los hombres, aunque las mujeres también pueden presentarlo, pero con síntomas un poco más leves. Otro ejemplo sería el síndrome de Hunter. Esta enfermedad ligada al sexo afecta cómo nuestro cuerpo procesa ciertos carbohidratos. Es importante que sepas que muchas de estas enfermedades no siempre pueden prevenirse, pero gracias a los avances médicos hoy en día existen pruebas genéticas que nos permiten saber si alguien es portador de una de estas mutaciones. Eso es muy útil si tienes antecedentes familiares de alguna de estas enfermedades y estás pensando en tener hijos. Además, hay mucha más investigación y nuevos tratamientos en camino. Por ejemplo, algunos tratamientos ya están ayudando a personas con distrofia muscular y espera en un futuro que podamos corregir estos daños genéticos con terapias avanzadas. Espero este tema te haya gustado y te haya llamado mucho la atención. Hola, ahora vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la filogenia del sistema nervioso, que es el estudio de la evolución y el desarrollo del sistema nervioso a lo largo de la historia en la vida en la Tierra. El sistema nervioso se originó en organismos unicelulares como los protozoos, que responden a estímulos externos mediante cambios en su membrana celular y contracciones. Con la evolución de los organismos multicelulares surgió la necesidad de una comunicación más rápida y eficiente entre células, lo que condujo al desarrollo de células especializadas en la transmisión de señales conocidas como neuronas, de las cuales hablaremos más adelante. Existen animales pluricelulares y unicelulares que no tienen sistema nervioso como las amibas, donde la comunicación con el medio ambiente se lleva a cabo por medio de los líquidos que entran y salen de un organismo como forma de autorregulación. Por otro lado, los invertebrados presentan una amplia variedad de sistemas nerviosos, como las medusas que tienen redes nerviosas difusas llamadas plexos nerviosos, que les permiten coordinar sus movimientos y responder a estímulos. En los gusanos planos se observan sistemas nerviosos más centralizados con ganglios y cordones nerviosos que conectan diversas partes del cuerpo, y en los antrópodos que tienen sistemas nerviosos más complejos, con ganglios cerebrales que controlan funciones específicas. Encontramos una tendencia a la centralización, de manera que el sistema nervioso se organiza como un sistema ganglionar, que es ventral y que tiene un eje longitudinal con cabeza, donde hay una agrupación de células nerviosas con tendencia a la especialización, siendo estos los precursores del sistema nervioso central. Al inicio de la segmentación, cada ganglio recibe información de las células sensoriales de la piel y envía impulsos a esa parte del cuerpo. La cefalización es un proceso evolutivo que favorece el desarrollo de un sistema nervioso centralizado en la región cefálica de un organismo, que permite una mayor concentración de neuronas y una coordinación más eficiente de las funciones sensoriales y motoras, contribuyendo al éxito evolutivo de estas especies. El encéfalo de los vertebrados se divide en tres regiones principales: el prosencéfalo o cerebro anterior, que es la parte más anterior del encéfalo e incluye el telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo da lugar a los hemisferios cerebrales, que contienen la corteza cerebral, responsable de funciones cognitivas del pensamiento, la memoria y la percepción. El diencéfalo contiene estructuras como el tálamo, que actúa como estación de relevo para la información sensorial y motora, y el hipotálamo, que regula funciones vitales como la temperatura y la liberación de hormonas. El mesencéfalo o cerebro medio es una región pequeña pero importante en el centro del encéfalo, que contiene estructuras con los cúliculos superiores e inferiores, que están involucrados en el procesamiento de la información visual y auditiva, y la sustancia negra, que juega un papel fundamental en el control motor. El rompencéfalo o cerebro posterior es la región que incluye el metencéfalo y el encéfalo. El metencéfalo da lugar al cerebro, que está involucrado en la coordinación de movimientos y el mantenimiento del equilibrio, y al puente de Barolio, que conecta el cerebro medio y el cerebro con la médula espinal. El mielencéfalo forma el bulbo raquídeo y controla las funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco. Vamos a hablar sobre la filogenia del sistema nervioso, que es el estudio de la evolución y el desarrollo del sistema nervioso a lo largo de la historia en la vida en la Tierra. El sistema nervioso se originó.
Ahora hablaremos de un tema crucial en el desarrollo del ser humano, la ontogenia del sistema nervioso. Es un proceso por el cual un organismo se desarrolla desde una sola célula hasta su forma adulta. En el caso del sistema nervioso, este desarrollo comienza justo después de la fertilización y continúa a lo largo de la vida. Pero, ¿cómo es que se forma algo tan complejo como el cerebro a partir de unas pocas células? Vamos a descubrirlo. Todo empieza con una estructura llamada tubo neural, que se forma en las primeras semanas del desarrollo embrionario. Esta estructura es el precursor de lo que eventualmente se convertirá en el cerebro y médula espinal. En este punto, el embrión solo tiene unas pocas semanas de vida, pero ya está sentando las bases de uno de los sistemas más complejos que existen. Al avanzar el desarrollo, el tubo neural se divide en diferentes partes. Cada una de estas partes dará lugar a distintas áreas del cerebro. La parte anterior del tubo neural se engrosa y se divide en tres vesículas primarias: el prosencéfalo, que formará el cerebro anterior; el mesencéfalo o cerebro medio; y el rombencéfalo, que dará lugar al cerebro posterior. A medida que estas regiones se desarrollan, las neuronas comienzan a proliferar y migrar a sus posiciones específicas dentro del cerebro en formación. Este proceso es increíblemente preciso y cualquier alteración durante la ontogenia puede dar lugar a problemas neurológicos o cognitivos. Pero, ¿cómo saben las neuronas dónde deben ir? Aquí entra en juego una comunicación bioquímica altamente coordinada entre las células. A través de señales químicas, las neuronas encuentran su camino, se conectan con otras células y empiezan a formar redes neuronales que nos permiten pensar, sentir y actuar. Un aspecto fundamental en la ontogenia del sistema nervioso es la plasticidad neuronal. Aunque muchas conexiones neuronales se establecen durante el desarrollo temprano, el cerebro mantiene una cierta capacidad de reorganizarse y formar nuevas conexiones durante la infancia, la adolescencia e incluso la adultez. Esta plasticidad es clave para el aprendizaje y la adaptación. Por último, es importante mencionar que este desarrollo no termina con el nacimiento. Aunque el cerebro humano es funcional al nacer, sigue madurando y refinando sus conexiones durante años, especialmente en las primeras etapas de vida. El cerebro se adapta rápidamente a las experiencias y al entorno, lo que tiene un impacto duradero en el comportamiento y en las habilidades cognitivas. Y eso fue un breve vistazo de la ontogenia del sistema nervioso. Este fascinante proceso es... Y bueno, siguiendo con el tema del sistema nervioso, hoy les voy a comentar un poco sobre dos células importantes en el sistema nervioso, las neuronas y la glea. Las neuronas, como muchos ya sabemos, son células especializadas en la transmisión de impulsos eléctricos. Estos permiten la comunicación entre diferentes partes del cuerpo. Tenemos tres tipos de neuronas, que son las neuronas sensoriales, como su nombre lo dice, transmiten la información desde los órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Las neuronas motoras, que estas nos llevan órdenes desde el sistema nervioso central hacia los músculos o glándulas. Y las interneuronas, que conectan neuronas dentro del sistema nervioso central, facilitando la comunicación interna entre ellas. Y bien, la glía es una célula un poco menos conocida, pero esta es muy importante para el sistema nervioso, ya que proporcionan soporte, nutrición y protección a las neuronas. Dentro de las células gliales tenemos los astrocitos, que proveen el soporte estructural y metabólico a la neurona, los oligodendrocitos, que forman mielina en el sistema nervioso central, las células de Schwann, que forman la mielina en el sistema nervioso periférico, y la microglia, que estas son células inmunitarias, defienden al sistema nervioso de infecciones y lesiones. Las neuronas dependen de la glía para su supervivencia, función y reparación. Este funcionamiento coordinado de entre neuronas y glía es fundamental para el desarrollo y el mantenimiento del sistema nervioso. Alteraciones en este equilibrio pueden resultar en trastornos neurológicos como la esclerosis múltiple, que es pérdida de mielina, o enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, en conclusión, la neurona y la glía son componentes esenciales del sistema nervioso.
Las neuronas se encargan de la comunicación, mientras que las células gliales se proporcionan el soporte, protección y eficiencia en la transmisión de las señales. El trabajo conjunto de estas células permite el correcto funcionamiento del organismo y la adaptación a su entorno. Y bueno, siguiendo con el tema del sistema nervioso, Como último tema en este podcast hablaremos sobre la sinapsis. La sinapsis es el proceso mediante el cual las neuronas se comunican entre sí para transmitir información. Esta es esencial para nuestro funcionamiento, el poder sentir y pensar y actuar. Esta va a comenzar cuando la neurona empiece a recibir impulsos por medio de su polo aferente, el cual está conformado por el soma y dendritas. Este impulso los va a descargar su polo eferente, el cual está constituido por el axón y las terminales axónicas. La sinapsis se va a llevar a cabo en el polo eferente de una neurona y esta información va a pasar al polo aferente de la otra neurona. Esto va a generar que su característica sea que la información sea unidireccional. En algunos casos la información también puede ser transmitida de la acción de una neurona al de otro, relacionándose los dos polos aferentes en esta sinapsis. Esta se va a llamar axónica. Las sinapsis más frecuentes que podemos observar van a ser las axodendríticas, que es entre la acción de una neurona y las dendritas de otra. Las axomáticas, que es cuando las terminales axónicas se relacionan con el cuerpo de otra neurona. Las axónicas, que fueron las que se hablaron en el ejemplo anterior, que sería cuando la acción de una hace contacto con el de otra. Ok, ahora hablaremos sobre la estructura de la sinapsis. Estas van a presentar dos membranas, la presináptica, que va a ser la que va a enviar la información, y la postsináptica, que en este caso sería la que recibe la información, al igual que el espacio sináptico, que es lo que había mencionado, que es la separación entre ambas. Al igual que se van a presenciar vesículas sinápticas, las cuales van a ser las que contienen las sustancias que actúan como mediadores. Ok, ahora hablaremos de los mediadores químicos. Estos van a ser sustancias las cuales van a provocar el efecto de impulso nervioso y la unión sináptica. Cuando hay presencia de mediadores químicos, se van a generar las sinapsis químicas, las cuales están divididas en dos tipos. La primera sería la excitadora, que es cuando el mediador produce una disminución del potencial de reposo en la membrana, y eso va a producir una despolarización. La despolarización va a activar la segunda neurona, y los mediadores que hay en este tipo de sinapsis va a ser la acetilcolina, la noradrenalina y el glutamato. La segunda sería la inhibidora. Esa va a producir cambios que conducen a la hiperpolarización, aumentando el umbral de excitación y de este modo inhibiendo su acción. Ahora, el retardo sináptico va a ser cuando el tiempo que transcurre entre la llegada del impulso nervioso a la membrana presináptica y la iniciación de los cambios en la membrana postsináptica, al igual que va a corresponder al paso de los mediadores al espacio sináptico. Bien, algo que es de suma importancia, ya para terminar, es que la velocidad de conducción y la frecuencia a la que se transmiten las señales va a depender de factores estructurales, como el calibre del axón, la existencia o ausencia de la mielina, así como la intensidad de la estimulación. Como último tema en este podcast hablaremos sobre la sinapsis. La sinapsis es el proceso mediante el cual las neuronas se comunican entre sí para transmitir información. Esta es esencial para nuestro funcionamiento, el poder sentir y pensar y actuar. Esta va a comenzar cuando la neurona empiece a recibir impulsos por medio de su polo aferente, el cual está conformado por el soma y... En este podcast hemos explorado cómo la genética y la neurociencia se entrelazan para dar forma al comportamiento humano, desde las generalidades de la genética y las enfermedades ligadas al sexo, hasta la evolución y el desarrollo del sistema nervioso a través de la filogenia y ontogenia. Cada aspecto revela cómo nuestros genes y el cerebro son fundamentales en nuestra interacción con el mundo. Las neuronas y las células gliales, así como la transmisión de señales en la sinapsis, son el corazón de la comunicación neuronal que sustenta nuestros pensamientos, emociones y acciones. Este recorrido nos recuerda que la conducta es el resultado de una compleja red de procesos biológicos, donde tanto la herencia genética como el entorno juegan un papel clave. Muchas gracias por acompañarnos.
En este podcast hemos explorado cómo la